Lo acabo de poner yo. Sí, acabo de poner, pero no quiero que transcriba, porque se pesa eso. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces, para todo esto, ustedes, bueno, para tener una idea más formada de todo lo que vamos a ver en este capítulo, ustedes han leído, o leyeron, perdón, en su momento, el paper que les envié, ¿ya? Que estaba relacionada a, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, a los desafíos y oportunidades, ¿no? Creo que era Enhance Recovery Challenges and Opportunities, ¿no? Pero me han enviado de todo un abanico de reportes, desde un resumen de 15 líneas hasta un reporte bien elaborado de tres planos. No se olviden que esto tenía un puntaje de 15 puntos, tenía una valoración de 15 puntos, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver, este es el contenido, introducción a los procesos de recuperación mejorada. Luego vamos a ver procesos térmicos, procesos químicos, procesos miscibles, otros procesos, y vamos a ver un par de casos prácticos. Uno para un heavy oil, un petróleo pesado, y el otro vamos a ver para un proceso de recuperación con microorganismos, o MEOR, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros acá, a ver, un segundo, por favor. Ahí, denme un segundito. No me sale la... Un momento, por favor. De que pues, va. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, fíjense acá, ustedes prácticamente este cuadro ya lo vieron en el para el primer parcial, para el segundo parcial, y por ahí agarran y dicen, pucha, qué cargoso el ingeniero nos muestra cada vez, pero en realidad ustedes tienen que dominar esto y tenerlo de memoria, ¿no? Saberlo de memoria. Existen métodos de recuperación de petróleo. La materia se denomina recuperación mejorada de hidrocarburos, ¿ya? ¿Por qué menciona hidrocarburos? Porque supuestamente se engloba al gas y al petróleo crudo, al gas natural y al petróleo crudo, ¿no? Saben que el gas natural es la fase gaseosa del petróleo y el petróleo crudo es la fase líquida, ¿no? Entonces, cuando agrupan a hidrocarburos, aunque no es lo correcto desde el punto de vista técnico, tratan de englobar al petróleo crudo y al gas natural. Cuando hablamos de recuperación primaria, ustedes ya saben que se da por la energía propia del reservorio, ¿no? Que pueden ser diferentes, que puede estar soportada por diferentes mecanismos de empuje, ¿no? Que inciden en la declinación de la presión del reservorio. Hemos visto para gas, hemos visto para gas natural, también vimos para petróleo crudo, ¿está bien? Entonces se da una surgencia natural del petróleo crudo o del gas natural a través de todo el sistema de producción. Perfecto. Acá se pueden implementar sistemas de levantamiento artificial, etcétera, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, de la misma forma, ya vimos lo que se denomina como recuperación mejorada
recuperación secundaria de petróleo crudo, ¿no? Acá ya habíamos visto el tema de la inyección de agua, ¿no? Water flooding, cuando se da la invasión del agua, ¿no? Y hemos visto que son muy importantes, en este caso, las propiedades del petróleo crudo, también del agua, y el buzamiento, la heterogeneidad del reservorio, entre otros, ¿sí? Entonces, no hemos hablado de inyección de gas miscible. ¿Por qué no? Porque vamos a aprovechar cuando hablemos de la inyección de gas miscible, en lo que es recuperación mejorada, de hacer la diferenciación, ¿no? Solo les he comentado de que cuando nosotros inyectamos gas a un reservorio petrolífero, también se llama recuperación secundaria, ¿sí? Inyectando gas, en este caso, el gas seco que podemos obtener de un reservorio de petróleo saturado, ¿sí? O que tenga un casquete de gas o gas disuelto, ¿no? También se puede inyectar nitrógeno que se recupera en superficie o el dióxido de carbono. Pero hay un tema acá, que generalmente cuando se inyecta dióxido de carbono, estaríamos hablando de recuperación mejorada, porque casi siempre se inyecta con una presión mayor a la presión mínima de admisibilidad, ¿no? Entonces por eso es que tenemos generalmente acá. Pero si la presión con la que se inyecta es menor a la presión mínima de admisibilidad, entonces estamos hablando de un proceso de recuperación secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe cambio en la composición del fluido que se tiene en el reservorio. Solamente se daría un efecto de empuje, ¿no? O de barrido, dependiendo el tiempo en el que se implemente el proyecto, ¿no? Entonces, después de aquello ya entramos acá también tenemos la inyección de agua alternada con gas. También lo vamos a ver en este capítulo, ya. Y vamos a ver la diferencia entre la inyección inmiscible con la inyección miscible, ¿no? Entonces, vamos a abarcar todo esto de acá. Y como les dije, también vamos a ver la inyección química, la inyección térmica y otros métodos. Entonces, fíjense que cuando les mostraba el paper, que les recalco, era antiguito, la intención era de que ustedes tengan un poco más de conocimiento sobre lo que es la recuperación mejorada. Entonces, fíjense, nosotros hablamos de recuperación mejorada. Algunas veces se denomina también recuperación terciaria, les he comentado al principio, dependiendo de si se implementa de manera posterior a la inyección de agua o inyección de gas inmiscible, en etapa de recuperación secundaria y después de la recuperación primaria, ¿no? Fíjense, en mucha bibliografía ustedes van a encontrar que el levantamiento artificial se asocia solamente a la recuperación primaria, pero no es así. También se tiene en etapa de recuperación secundaria, inclusive en recuperación terciaria o mejorada, ¿sí? Cuando se implementa en orden cronológico, ¿no? Entonces, igual acá le pueden poner. Esto generalmente se conoce como sistemas de levantamiento artificial. Y algo que ustedes tienen que aprender ahora que están, o tienen que recordar ahora que están en la última materia de lo que es el área de especialidad de producción, que sistemas de levantamiento artificial como gas lift, por ejemplo, también se implementan para en pozos de gas. No asocien netamente a que un sistema de levantamiento artificial solo para pozos de petróleo. No, por ejemplo, el gas lift también se puede aplicar para algunos tipos de reservorios gasíferos, ¿no? Igual que la inyección de espumas, por ejemplo, o el plunger lift. Plunger lift no solamente es para petróleo crudo, también es para gas, ¿no? Cualquier sistema de levantamiento artificial tiene como objeto ¿qué? ¿Cuál es el objeto de un sistema de levantamiento artificial? A ver si alguien me dice. Alivianar la columna, ¿verdad? ¿Y qué? Sí, estimado Jorge. Dijo a ratos que el gas lift se puede usar para gas, pero Sí. bueno, tengo conocimiento que el gas lift se usa en petróleo, solamente en petróleo, porque al ser líquido se llega a mezclar con el gas y esto aliviana, ¿no? Vamos a empezar con... Aliviana y de esa forma va subiendo. Y en el caso del gas, no entendería cómo llegaría a pasar eso. Ya, está excelente tu pregunta. Y cuando, a ver, ¿qué pasa? Tú mismo te has dado la respuesta ahí. Se inyecta en un pozo petrolífero para alivianar la columna, ¿verdad? Yo también les decía aquello. ¿Qué pasa cuando un pozo gasífero comienza a producir con una velocidad crítica menor, con una velocidad de gas menor a la velocidad crítica? ¿Qué va a pasar con ese pozo? No se olviden que en un reservorio, especialmente de gas condensado, aunque también en reservorios de gas húmedo, se comienzan a generar gradientes de presión, producto también del flujo multifásico que existe en la tubería, en el tubing, ¿verdad? Entonces, de un flujo tipo niebla, de un flujo de gas en fase simple, podemos pasar a un flujo tipo niebla, que se tenga fase continua gas, pero también que se tengan pequeñas partículas de líquido en suspensión. Eso es flujo tipo niebla, y que con mayor caída de presión, ese flujo tipo niebla se convierta en un flujo tipo slag, que comiencen a condensarse más partículas, más componentes pesados del gas, ¿sí? Y comiencen a coalescer. Cuando existe esa coalescencia, se comienzan a formar slags o bolsones o baches de líquido
¿ya? Entonces ya tenemos una fase continua de gas que va disminuyendo y la fase de líquido discontinuo va aumentando. Ahí entra el tema de la burbuja de Taylor, no sé si alguna vez lo han visto, pero también es un elemento que se analiza cuando se ve el tema del flujo multifásico. Entonces, cuando esos slacks comienzan a juntarse, comienzan a formar segmentos de líquido o segmentos de tubería que están llenos de líquido. Entonces, ese líquido, además de comenzar a escurrirse por la pared del tubing, ya va a comenzar a caer por el tubing mismo, por el centro del tubing o por el área de sección transversal de la tubería, por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener lo que se denomina como liquid loading o cargamiento de líquido. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Buenas tardes, estimados todos. No, ya. ¿Jamás han escuchado lo que es la carga de líquido? Les voy a mostrar en este momento. Permítanme. Es algo que sucede en todos los pozos que producen gas de reservorios de gas condensado y en algunos casos de gas húmedo. Se denomina carga de líquido. Y, estimado Jorge, como tú decías, para reservorios petrolíferos se inyecta el gas para aliviar la columna. En el caso de un pozo que produce gas y que tiene líquido acumulado en el fondo de pozo, cuando inyectas el gas, ¿qué haces? ¿Qué pasaría si se inyecta gas? Hola, estimado Jorge. Estimado Jorge. Bueno, creo que el estimado Jorge no está por ahí. Pero les voy a mostrar. Disculpe, ¿se ve por internet? Ya, no te preocupes. Hay un libro excelente para esto. Les estoy mostrando el libro porque no lo tenía planificado acá. Pero, por ejemplo, en clases yo les enseño en la UPB y en la cuando estaba producción 1, les enseñaba esto porque justamente es un problema que se da en los pozos gasíferos. Fíjense acá que dice, ¿no? Acá registro de presión para determinar la carga de líquido. Entonces acá tenemos gas, ¿verdad? Que produce de manera normal en este segmento, pero a medida que comenzó a caer la presión, fíjense que obviamente ya tenemos líquido, ¿no? Y obviamente en la zona del tubing, en el segmento del tubing donde se tiene mayor cantidad de líquido, esto se denomina liquid loading o cargamiento de líquido, ¿no? Entonces se inyecta gas lift acá, generalmente para alivianar esta columna y que el gas pueda seguir arrastrando el condensado y en algunos casos agua que se acumularía en el fondo de pozo. Eso se llama liquid loading. Este es un libro justamente para gas well deliquification o para alivianar columnas en pozos gasíferos. Es muy bueno. Uno de los temas compresión y otro tema se puede aplicar plunger lift, se puede aplicar gas lift, espumas, y todo está dado por lo que les decía, los regímenes de flujo, ¿no? Sí. Estaba buscando la presentación de las clases que daban en UPB, pero no encontraba, entonces prefiero mostrarles el libro. Ya, pero se da por eso, entonces, gas lift permite. Ahora, para que vean que no me estoy inventando, ¿no? A ver acá, les voy a mostrar el sábado X1. Si nosotros vamos a aplicar, fíjense qué dice acá, condensado retrógrado, dice, ¿verdad? Un reservorio de gas condensado. Sistema de levantamiento artificial, gas lift. Se puede simular gas lift. ¿Por qué? Porque es un sistema de levantamiento artificial que se puede aplicar en un reservorio de gas condensado. Ahora, si yo pongo acá gas húmedo, no me va a aparecer gas lift. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy poco probable de que haya carga de líquido en la magnitud que hay en un pozo que produce de un reservorio de gas condensado. Pero sí puede existir. Y como sí puede existir, hay un mecanismo que se llama espumas, que se pueden inyectar en el reservorio, levantamiento por espumas, ¿no? Bien, entonces se puede aplicar a... Esta es una tesis que estamos haciendo con un estudiante, ¿no? Entonces se puede aplicar. Y todo depende del comportamiento de los fluidos en la tubería, que está generalmente supeditada al comportamiento del flujo multifásico, ¿no? Entonces, si esto ya lo han visto, aquí está, liquid loading, ¿no? Y las formas
en las que se realizan. Ahora, ¿cómo lo van a confirmar aún más? El curso van a ir en enero conmigo, Dios mediante, a Campos y Pozo, como hemos hecho el anterior viaje, de los mejores 5 alumnos de este semestre, ¿no? Entonces, los mejores 5 alumnos van a poder confirmar que por ejemplo, de acá, creo que ya fueron Mauricio, Kevin, ¿verdad? Ustedes han verificado en campo que Vale. hay cargamientos de líquido en Naranjillos y en Ñupuco, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, los demás estudiantes que estén por ahí entre los mejores 5 puestos van a tener la opción de, como premio y reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio, van a poder verlo con sus propios ojos. ¿Cómo se identifica un bolsón de líquido? Les voy a comentar como lo hice en campo. Y se dieron cuenta sus compañeros, y no me van a dejar mentir. Obviamente eso es cuestión, no está en los libros, ¿no? Pero cuando uno está en campo, se da cuenta. Yo cuando estaba en Chaco allá el 2017 y en Canata, Carrasco, había el tema de los slugs, de los baches, se escuchaba cada cierto tiempo un ruido en la tubería, ¿no? Como fricción en la tubería. Y ese es un síntoma de que vienen baches de líquido. Y sí o no, estimados Kevin y Mauricio, cuando yo le pregunté al operador y al ingeniero, me miraron medio chistoso y dijeron, sí, efectivamente, ¿verdad? Sí, ingeniero. El sonido era el indicador de que se tenía líquido en la producción, ingeniero. Claro. Sonido estable así, pero como un silbidito continuo, es que el gas está produciendo de manera continua. Y cuando ustedes de repente escuchan en la tubería una especie de roce o como un no golpe, sino como que ya no es el silbido típico, es porque está viniendo un bache de líquido, ¿no? Entonces lo van a poder corroborar como muchas cosas de las que les he comentado cuando vayamos a campo. ¿Ya? Entonces, estimado Jorge, acá lo que estaba poniendo, sistemas de levantamiento artificial, no solamente aplica para pozos petrolíferos, también aplican para pozos gasíferos. Efectivamente, no todos los sistemas de levantamiento artificial que se apliquen para reservorios, para pozos petrolíferos, pueden aplicarse en pozos de gas que producen de reservorios de gas condensado o gas húmedo. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya, con mucho gusto. Y a ver, veremos cómo les van sus notas y van a tener la oportunidad de corroborar. De la misma forma, la estimulación de pozos generalmente puede darse. ¿Por qué generalmente ustedes ven acá estimulación de pozos en etapa de recuperación primaria y no en secundaria o en terciaria? Es por el tema de que la estimulación de un pozo, un workover, generalmente se toma como un paso previo a la recuperación secundaria o demás operaciones realizadas con el fin de incrementar la recuperación de petróleo crudo o gas natural. Por eso es que este componente, ustedes recuerdan que forma parte de lo que nosotros conocíamos como IOR o Improve Oil Recovery o recuperación avanzada, ¿verdad? Y eso es lo que también les mostraba en el paper. Decía cuál es la diferencia entre ambos métodos, ¿no? Entonces, igual acá, ustedes pueden ver sistemas de levantamiento artificial. ¿Cuáles son los que más se aplican generalmente por el tema técnico y económico? Gas lift, ¿no? Además, porque hay un tema que es muy importante, la disponibilidad del fluido, ¿no? Entonces, si el fluido está disponible, es fácilmente tratarlo y reutilizarlo en estos procesos, ¿no? De la misma forma acá podría ser, aunque en el caso de petróleo crudo, más que en el caso de gas natural, ¿no? Ahora, en el paper que les pasé, hablaba de un promedio de recuperación mejorada que estaba en alrededor de 30, ¿verdad? Y por eso decía que se aplica la recuperación mejorada, ¿no? Entonces, ese paper que les he dado para que ustedes lean y que entreguen el reporte, les hablaba de muchos aspectos, ¿no? Pero principalmente que la recuperación mejorada, en algunos casos, en algunos campos, se utiliza como ¿qué? Como una posible solución ¿a qué? Es una posible solución al tema energético, ¿verdad? ¿Por qué estamos en crisis energética ahora? Porque hay mayor demanda, ¿verdad? Y si hay mayor demanda que no puede ser satisfecha por energías renovables y no existe la suficiente oferta de petróleo crudo, o si bien existe suficiente oferta de petróleo crudo, como el petróleo crudo se comercializa a través de mercados futuros, no ha sido suficiente en su momento, entonces obviamente la recuperación mejorada, bien aplicada, bien llevada a cabo, lo que permite es coadyuva al tema del suministro de energía, ¿no? Entonces la recuperación mejorada, ¿qué es lo que hace? Puede incrementar obviamente el factor de recuperación, ¿no? De reservorios de petróleo crudo, sí, también en caso de gas natural, también en el caso de gas natural, y por ende al aumentar el factor de recuperación, ya, entonces obviamente va a maximizar las reservas
recuperable, las reservas a ser recuperadas en un campo, ¿no? Entonces, cuando incrementa el factor de recuperación, obviamente, antes incrementa la producción, el caudal de producción. Incrementa el caudal de producción, el caudal de gas natural, ¿no? Y obviamente este incremento del caudal de petróleo crudo o gas natural lo que hace es aportar a la oferta. Y como aporta a la oferta, entonces lo que hace es disminuye problemas relacionados al suministro de energía, ¿no? Disminuye problemas. Y eso estaba en el paper. Problemas energéticos, ¿no? Problemas suministro energético, lo vamos a poner. Les hago una consulta. ¿Antes en alguna materia habían hecho algún reporte de lectura? Mapa mental alguna vez hice en orgánica, pero reporte, dicho de ese nombre, no. Pero ya, ¿alguna vez les dijeron hagan un informe de alguna lectura, de algún paper, algo? En definición, sí, ingeniero. De un seminario nos hizo hacer el ingeniero Flores. Ya. Está bien, entonces, algo así tendrían que haber hecho, ¿no? Generalmente lo que consiste un reporte es en dar los elementos más relevantes de algo. En este caso yo les decía de este paper, digamos, ¿no? Entonces, en este paper ustedes lo que tenían que poner solamente era hablar de los tópicos que se tenían en el paper. En este caso, la recuperación mejorada como tal, algo macro, ¿sí? La diferencia entre recuperación avanzada de petróleo y recuperación mejorada de petróleo crudo, ¿verdad? Y también se hablaban de las técnicas, ¿no? Entonces, de esto tenían que sacar lo más relevante, ¿ya? Y al final del reporte, como en un informe, se ponen conclusiones, ¿ya? Pero, obviamente, ¿en qué consiste el reporte? Si ustedes ya lo hicieron en su momento en refinación, tiene que incluir un comentario de lo que ustedes analizan, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hablado sobre que los sistemas de levantamiento artificial pueden aplicarse tanto en pozos gasíferos como petrolíferos. Obviamente no todos los sistemas de levantamiento artificial. He hablado, por ejemplo, el tema de gas lift, por ejemplo, ¿no? Plunger lift, que se puede aplicar en ambos. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Estimado Jorge, por ejemplo, dijo que tenía conocimiento de algo. Está bien. No dio su criterio al respecto, ¿no? Entonces, en un reporte lo que hay que hacer es, de lo que uno considera más relevante, analizar y emitir criterio. Yo, por ejemplo, podría decir de lo que hemos hablado ahora, ¿cuál es mi criterio? ¿No? Que en la carrera todos salimos con la idea de que los sistemas de levantamiento artificial solamente aplican para petróleo crudo, ¿verdad? Entonces, emito un criterio y digo que es importante demostrar que los sistemas de levantamiento artificial como gas lift, plunger lift, sartas de velocidad, entre otros, pueden ser aplicados tanto en pozos petrolíferos, ¿no? O en pozos gasíferos con el fin de disminuir el gradiente hidrostático, ¿no? Con el fin de alivianar la columna de líquido y de esa forma incrementar la recuperación ya sea de petróleo crudo o de gas natural, ¿no? Entonces, estoy emitiendo un criterio. Eso es lo que una persona, dos se han acercado al dar su punto de vista, digamos, ¿no? Ya, entonces, he ahí la importancia del documento. Después de haber leído el documento de ayer, deberían estarme preguntando más cosas, digo, del lunes, ¿no? Entonces, acá, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Ya ustedes ya saben cuál es la diferencia específica entre lo que es la recuperación mejorada de petróleo crudo, la recuperación terciaria como tal, es decir, que no siempre son sinónimos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre recuperación mejorada y recuperación secundaria, también con recuperación avanzada? Más o menos cuál es el porcentaje de recuperación que se tiene, ¿sí? Si bien era del 2010, se decía en el paper que el factor de recuperación a nivel mundial de los reservorios, ¿no? Hablando desde el punto de vista del promedio, estaba en alrededor de 30, ¿no? 30%. Entonces, acá hay un promedio. Acá hay un promedio, ¿sí? Para lo que es la recuperación, ¿no? Esa es la recuperación en promedio. De petróleo crudo, obviamente, ¿no? Entonces, considerando que existe una recuperación en promedio de 30%, esta recuperación mejorada de petróleo se constituye ¿en qué? En una oportunidad, más allá de que existan técnicas más costosas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, que estos métodos pueden implementarse. ¿Por qué? Porque obviamente existen reservas remanentes suficientes para justificar su ejecución, ¿no? Okay. ¿Qué ejecución? Sí, estimado. Y que en el texto también decía, bueno, en ese reporte decía que esto es a largo plazo, se tiene que ya. A largo plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esa palabra? Ya, mira, te he escuchado así, pero te he escuchado a largo plazo.
Sí. Hola. No, Jorge. Bueno, entiendo que lo que se refiere a la pregunta de estimado Jorge es, en el paper sí efectivamente decía que son proyectos que necesitan tener certidumbre a largo plazo, si es que mal no recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a implementar el proyecto de recuperación mejorada, ¿no? Desde el momento que se ejecuta el proyecto, ¿ya? Hay un periodo o un lapso de tiempo para que exista el retorno esperado, ¿no? Entonces, por eso es que se decía en el paper de que la bondad, o sea, el beneficio de los proyectos de recuperación mejorada, ¿ya? Puede verse en el largo plazo, ¿no? Y por eso necesita certidumbre y compromisos de largo plazo. Es decir, que no te cambien las reglas del juego a medio proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el proyecto deja de ser rentable. No nos olvidemos que para que se ejecute un proyecto de recuperación mejorada, ya, existe un periodo de tiempo en el que se evalúa un proyecto piloto. ¿Ya? Se hace un proyecto piloto, se evalúa y después de eso ya se procede a implementar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, fíjense, en las etapas. Era más relacionado a la fluctuación del precio en cuanto al petróleo, ingeniero. Ah, es que es otro tema importante, pues les hablaba de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, acá, si en este lapso de tiempo, yo, primero, ejecuto el proyecto piloto, ¿verdad? Acá, uno. Ese proyecto piloto puede que técnicamente sea factible, ¿ya? Porque las características se han confirmado de lo que teníamos acá antes en el screening. Acá hacíamos el screening. Y ya este sería como el paso previo, digamos. Vamos a poner ese, mejor, de screening. Y es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo igual. Ya, aquí hay una fase que se llama screening. Después de que se hace el screening, se toma la decisión. Vamos a ver que hay 5 etapas, pero estoy tratando de resumirlo. Después de esto pasamos a la implementación de una prueba piloto, cuando se toma la decisión de hacerlo. ¿Ya? Acá, en este proyecto piloto, hay factores, estimado Kevin, y es muy importante lo que tú decías. Nos hablaban y nos decía en el paper de que está el tema de precio. Todo proyecto se evalúa desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Y eso igual se los he comentado al principio. Técnico y económico. Cuando hablamos de económico, también es mejor hacer alusión al tema financiero. Entonces es una evaluación económica financiera, ya, económico-financiera. Entonces, en esta parte de la economía, ¿no? En la evaluación económica financiera, ¿qué es lo que se considera? Se considera el CAPEX, ¿no? O capital expenditures, o inversiones, costos de capital o inversiones. Se considera el tema del OPEX, principalmente. Tenemos el tema de los ingresos, ¿verdad? Y estos ingresos están supeditados ¿a qué? Estos ingresos están supeditados al precio, ¿no? Estos precios están en función del precio. Entonces, es como ahora acotaba o complementaba estimado Kevin, indicando de que un tema de los que se hablaba era del precio. Está bien porque acá tenemos, está en función del precio, ¿no? ¿Por qué está en función del precio? Porque ¿qué pasa si yo aquí evalué este proyecto piloto con $70 el barril? Aquí evalué con $70 el barril de petróleo. Y acá vemos que el precio del petróleo se mantiene, digamos, en valores de, está bien, 70, pero agarramos y en el tiempo comienza y vemos 40, que es un precio muy bajo. ¿Ustedes creen que ese proyecto que tenía un horizonte de vida, no sé, de 30 años o 20 años, va a continuar? ¿Va a ser igual de rentable? No, No, claro que no. Estimado Jorge, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque la economía del proyecto va a ser afectada, ¿no? Por eso es que decía que, si mal no recuerdo, estos proyectos dependían de las condiciones a largo plazo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? 70 acá y acá 40. Entonces, obviamente, el problema va a estar acá. ¿Está bien? Por si acaso, los proyectos de recuperación mejorada tienen CAPEX altos, ¿no? Los CAPEX de los proyectos de recuperación mejorada generalmente tienden a ser elevados. ¿Ya? Tienden a ser altos estos CAPEX, ¿no? Entonces, por eso también es que se habla de una visión de largo plazo. ¿Está bien? Obviamente, si hablamos de proyectos de recuperación mejorada
de pequeña escala, quizás no sean necesarios 20 años, tal vez el horizonte para el que ha sido diseñado es de 5 o 10 años, está bien, pero igual en esos 5 o 10 años igual puede cambiar algo, ¿no? Entonces a eso va el tema de que se mantengan las condiciones en el largo plazo, ¿está bien? Ahora, si alguien les pregunta, ¿por qué generalmente se desarrollan proyectos de recuperación mejorada en gran parte del mundo? ¿Qué podrían responder? ¿Por qué creen? Y no tanto en Bolivia, porque en Bolivia recuperación mejorada no se ha ejecutado hasta la fecha, como tal. La respuesta está en esta lámina y en el paper. Para tener un suministro energético y para tener un cierto incremento en las reservas. Exacto. El segundo punto es el que está completamente, es el que responde completamente a la pregunta, estimado William. Te felicito y te agradezco. Porque ustedes están viendo acá, están viendo que las reservas remanentes generalmente son importantes, ¿verdad? Fíjense que se ha dicho que este porcentaje se traduce en una oportunidad. ¿Por qué? Porque uno sabe que tiene por recuperar un volumen importante todavía, ¿verdad? Entonces, en muchas otras partes del mundo, las reservas remanentes justifican cualquier proyecto de recuperación mejorada, ¿no? Y al justificar cualquier proyecto de recuperación mejorada, ¿qué hacen los países o las empresas? Buscan el más adecuado, ¿no? El que les permita tener mayor utilidad independientemente del CAPEX, ¿no? A diferencia de Bolivia, lamentablemente en Bolivia no tenemos reservorios petrolíferos con importante cantidad de reservas remanentes. Los únicos campos que podrían ser sujeto de tecnologías de procesos de recuperación mejorada, desde mi punto de vista, ya puedo estar equivocado, son los campos, en este caso, Repsol en el bloque Mamoré, porque tienen un poco más de 2 millones de barriles de reservas probadas, ¿no? Se ha hablado de que hay un campo que se ha, se ha hablado hace un tiempo de que se ha descubierto petróleo crudo con la perforación del pozo exploratorio Yarara X1, ya, que ha descubierto aproximadamente 3 millones de barriles de recursos recuperados. Eso es lo que señala, se puede ver en la página de YPFB, por ejemplo, ¿no? Esa acumulación, porque todavía no ha sido declarada comercial y por ende no es un reservorio productor ni tampoco campo, ¿ustedes creen que pueda ser sujeto de recuperación mejorada? Estamos hablando desde este punto de vista, ¿no? Técnico-económico. Esa es la evaluación que se realiza. De buenas a primeras, si se confirmase que son recursos recuperables de 3 millones de barriles y ustedes aplican un factor de recuperación aproximadamente del 15% para la etapa de recuperación primaria, estaríamos hablando de 350.000 barriles, ¿verdad? Aproximadamente. $450.000, ¿sí? 450.000 barriles que se podrían recuperar por su urgencia natural, ¿ya? De acuerdo a esta gráfica. Y entre aproximadamente un 10%, un 20% con recuperación secundaria. Obviamente habría que ver la viscosidad la API viscosidad de ese petróleo crudo, ¿no? Pero ya, de 3 millones, ya pónganse que 500.000 barriles se recuperan. Nos quedan 2.5 millones de barriles. Que se recupere 1 millón más con inyección de agua. ¿Nos quedaría cuánto? 1.5 millones de barriles. Esos 1.5 millones de barriles remanentes podrían justificar la implementación de polímeros o de algún mecanismo de recuperación secundaria. Habría que ver. El artículo decía, depende del precio, ¿Perdón? del petróleo. Claro, depende del precio del petróleo, exacto. Obviamente, hay una evaluación que quizás ustedes nunca la han visto o la han aplicado, pero les hago una pregunta. Vamos a hacer una analogía interesante, y por eso les hablaba al principio del yield, aunque no sé si lo hemos hecho. En el caso de reservorios gasíferos, ya, ustedes saben que tenemos reservorios de gas condensado, gas húmedo y gas seco, ¿verdad? ¿Qué pasa si descubrimos un reservorio con un TCF, ya, un TCF de gas seco? Ya, habría que ver la posibilidad de analizar a grandes rasgos si es rentable este descubrimiento, ¿ya?
Aquí lo vamos a ver. Y está muy relacionado con lo que decía en este momento Jorge o William, no me acuerdo. Y acá un TCF de gas seco. Este es el caso A. Y el caso B, descubrimos 0,5 TCFs de gas condensado. Gas condensado. Con un yield de, a ver, le pongamos como el H1B en un momento, de 80 barriles por millón de pie cúbico. ¿Cuál de estos dos reservorios o acumulaciones creen que es más atractivo? Habría que ver, ¿no? Hay que hacer un análisis. En el caso de petróleo crudo, tenemos un caso A y tenemos un caso B. Tenemos un caso A y tenemos un caso B. Tenemos un reservorio petrolífero como Yarará, ¿ya? Bueno, perdón, retiro, no es reservorio. Hemos descubierto una acumulación. Igual que para arriba, es una acumulación. Igual acá, acumulación. Entonces acá tenemos recursos recuperables, 3 millones de barriles. Estamos hablando de recursos recuperables. Se denomina por sus siglas en inglés como TTR. Technical, TRR, ¿ya? Technical Recoverable Resources, ¿ya? Recursos técnicamente recuperables. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo que volumen original in situ, ojo. ¿Ya? Recursos técnicamente recuperables. Igual acá estamos hablando de resources, ¿ya? Y acá tenemos, pero esta acumulación es solamente petróleo crudo, mientras que acá tenemos otra de 2 millones de barriles, es decir, este es subsaturado, y acá tenemos 2 millones de barriles con, ¿cuánto era? Con 30 BCFs de gas asociado. ¿Cómo sabrían cuál de estas acumulaciones puede ser rentable? Fíjense, esto es el caso de la exploración, de un descubrimiento, de una acumulación. ¿Cuál es el factor más importante para ver si estas acumulaciones son rentables o no? Hemos hablado en algún momento que habían riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores a considerar desde el punto de vista económico-financiero? Porque acá está parte de lo técnico, ¿no? Entonces acá va a estar el CAPEX, hemos visto, pero va a estar el precio, ¿no? El precio. Entonces fíjense, acá el gas seco, este TCF, se va a vender a un determinado precio. No es fijo o puede ser fijo, dependiendo de cómo se negocia un contrato, ¿no? El precio del petróleo puede ser fijo o puede estar supeditado al mercado. En Bolivia, lamentablemente, es 27 dólares con 11 centavos el valor del precio. Por eso está establecido un incentivo. ¿Un incentivo? ¿De cuánto? Perdón, este incentivo está en función de qué? Está en función del WTI. Mientras más alto sea el precio del West Texas Intermediate, entonces más alto es el incentivo. Puede ser de 30, puede ser de 40, puede ser de 50. Entonces esto va a hacer que suba el precio que se les pague, ¿no? Entonces puede ser mayor. Entonces ustedes pueden hacer un análisis para ver, de buenas a primeras, este descubrimiento de petróleo crudo de 3 millones de barriles, si lo vendemos a 27.11, ¿cuánto nos da? Vamos a hacer un cálculo rápido. Por 27,11. Nos da 81 millones de dólares de ingresos, sin descontar CAPEX, OPEX y demás gastos. Esto solamente ingresos. Pues ingreso bruto sería, ¿no? Un ingreso bruto de 81.3 millones de barriles. Digo, millones de dólares, perdón. ¿No? Ahora, este otro de acá, 2 millones por 27. Por 27, 11. 54 millones nos da acá. Este ingreso bruto de 54.22 millones de dólares. ¿Ya? ¿Cuánto creen que equivale estos 30 y cuánto cuesta? ¿30 veces? 35. 30, 30, ¿no? Perdón, bien feo ese cero. Ya, 30 BCFs. ¿Cómo monetizo estos 30 BCFs? Aquí he puesto el precio del petróleo. Necesito el precio del gas. ¿Cuál es el precio del gas? ¿Ah? ¿Cuál es el precio del gas? ¿Ya han llevado a comercialización?
El gas natural, ingeniero, creo que está en base a diferentes, bueno, según los contratos, también está en base al precio del diésel oil, creo, ingeniero, Eh, si mal no me equivoco. Excelente, estimado Kevin. Sí, Kevin. Está muy bien, está excelente, porque está en función a tres fuels, ¿no? Dependiendo si es Brasil o Argentina. Ya. Pero asumamos que está, porque otra cosa que ustedes tienen que ver es la estacionalidad, ¿no? No es lo mismo en invierno que en verano. Pero asumamos que en el mejor de los casos es 5 millones, perdón, $5 por millón de BTU, ¿no? Aquí no puedo poner, pero en el caso del gas, el precio que sea, el precio del gas, hagan el cálculo para 5 millones de 5 millones, $5 por millón de BTU. ¿Han hecho en comercialización algún cálculo de estos? Con los fuels. Ya, está muy bien, pero ingreso como tal. Este es el precio del petróleo, precio del petróleo. El precio del gas, precio del gas. Es variable, efectivamente, porque está en función del valor de esos fuels, de los tres, ¿no? Uno en función del porcentaje de azufre que tenga. Pero asumamos que es igual a $5 por millón de BTU. Entonces, tendría que agarrar y multiplicar este precio de gas por estos 30 BCFs por su poder calorífico, ¿verdad? Porque aquí tenemos dólares por millón de BTU. Esto es poder calorífico. ¿Cuál es el poder calorífico del gas? Depende de la composición, ¿verdad? Esto pueden hacerlo viendo datos en la página de YPFB o el NH o el Ministerio de Hidrocarburos, para estar seguros cuál es el valor del precio, perdón, y también considerar el poder calorífico. ¿Ya? Si mal no recuerdo, por ejemplo, en algunos casos se utilizaba 1.032 millones de BTU. Ay, qué feo. Por 1000 pies cúbicos. Para evaluar cualquier proyecto, inclusive ustedes sus proyectos de grado, deberían establecer mínimamente estas consideraciones. Obviamente no les estoy diciendo que este es el poder calorífico como tal, tienen que ver ustedes, ¿ya? Ahora, si multiplicando este volumen de 30 BCF, vamos a ver aquí, multipliquen 30 a ver, vamos a hacer así rápido. 30 por 10 a la 9 pies cúbicos. Eso es igual a 30 BCF, ¿verdad? Por 1,032 millones de BTUs por 1000 pies cúbicos, ¿no? Por 30 BCF. Ay, perdón, ya están los 30 BCF, sería por 5. Por $5 millón de BTU. ¿Cuánto le saldría? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? ¿10 a la 9, no, Inge? Sí, 10 a la 9. Porque es BCF. Sería 154,8 por 10 a la 9. Ya. 154 millones. No, 154,8 por 10 a la 9. Millones sería. No usar. Has dividido entre 1000 aquí porque es 1000 pies cúbicos. Ah, perdón, Inge. Pasa. Hay que tener cuidado con las unidades. Sería 154,8 millones. Ya, 154 millones. Eso tienen que sumarle al otro ingreso que tenían. Esto era 154 millones de dólares. Ya, 154 millones de dólares más los 54. Fíjense. Son casi 208 millones en comparación a los 81 millones que solamente hubiésemos obtenido de
de vender el petróleo crudo saturado, ¿no? Entonces, depende mucho el tipo de fluido. En este caso, este mismo análisis somero se realiza para la visualización en esta etapa, ¿no? Cumple con los factores en el screening. Fíjense, acá, y lo vamos a ver más adelante. El screening, este es el screening criteria. Fíjense, criterios de las propiedades de los fluidos, ¿ah? Se ve la viscosidad, la grada PI, la saturación residual, fíjense. Entonces tenemos que ver, eso es importante. Si tuviésemos una saturación residual de 0,6, pero de 3 millones, ¿creen que pueda darse? ¿O de 0,6 de 2 millones de barriles? ¿Creen que sea factible? Habría que hacer un análisis, ¿no? Sí, como hemos hecho ahorita nosotros, después del criterio de visualización de estos que cumpla y ver el score de cada método, vemos que cumple uno, hacemos una evaluación. Entonces, agarramos y nosotros vemos y analizamos estos 154, estos precios, digo, estos ingresos brutos que tenemos, ¿y qué hacemos? Le restamos todos los costos asociados al proyecto, capital, millones de dólares. Perfecto. ¿Cuánto va a ser para estos 20 años? Ya, va a ser de medio millón por año, $500,000 por año. Ya, entonces van a ser 10 millones. Más los 50 son 60 millones. El resto acá tendría 21 millones de utilidad. 21 millones en 20 años, traídos ahora, lo que se conoce como el valor actual. ¿Está bien? ¿Justifica? ¿O es mejor tener un proyecto de estos en el que igual se va a invertir 60, 70 millones, pero vamos a tener más utilidad? ¿Qué es mejor? Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Esta evaluación técnica económica está supeditada al precio, como ustedes decían, al tema del horizonte de vida y todo lo que nosotros percibimos que se va a dar en un periodo de tiempo. En este caso es a largo plazo. ¿Por qué? Porque son proyectos cuyo retorno se lo va a obtener en muchos años, décadas de años, ¿no? Y si yo no tengo la certeza que las condiciones van a permanecer en el tiempo, ¿no? Fíjense, ahorita hemos evaluado a $5. Pero ¿qué pasa si baja a 2? Ya no va a ser rentable. Ahora, también podría darse el caso que estamos viendo ahora. Hace un año el precio estaba bajísimo, ¿verdad? El precio del LNG estaba bajísimo. Ahora el precio del LNG, por el tema de la crisis energética en Europa, es el más caro de la historia. Están comprando buques en $15 el millón de BTU, $12, si mal no he visto. Entonces, fíjense, el precio es una variable muy sensible para proyectos de recuperación mejorada, ¿no? Entonces, está excelente lo que comentaba estimado Jorge y también estimado Kevin sobre el tema del precio. Entonces, el tema está ahí, ¿no? Hay un riesgo implícito. Ustedes dirán, pero no es como en la exploración ingeniero, donde había una probabilidad de fracaso porque la probabilidad de éxito está en función del riesgo geológico. También el riesgo operativo, el tema de los precios, sí, efectivamente. Pero el precio sigue siendo la variable más sensible porque no se la puede controlar, ¿verdad? Antes hablaba el expresidente de Estados Unidos, no me acuerdo, Trump, y el precio subía, ¿verdad? Hay una guerra, el precio sube. No se ponen de acuerdo los de la OPEP, el precio sube, ¿verdad? Entonces, el precio es la variable que más incide en los proyectos, en la implementación de proyectos de recuperación mejorada, ¿ya? Ahora, ya hemos visto todo aquello, ¿sí? Viendo el tema del paper. Entonces, yo tenía que hacerles un control de lectura hoy día, pero he visto algunos reportes y me ha parecido que lo han hecho en muy poco tiempo, pese a que se les ha dado como 4 horas, creo. Entonces, fíjense, hablamos nosotros de recuperación mejorada, ¿sí? Y hay varias técnicas, ¿no? ¿Alguien puede aceptarle? Sí. Ya, gracias, estimados. Entonces, hay varias técnicas que están, que son parte de lo que nosotros conocemos como recuperación mejorada. Ya aquí está rayado porque el anterior semestre les di los grupos para que expongan. Pero hoy ahora no van a exponer. Ya van a exponer para el capítulo 4. Ya no van a ser para recuperación mejorada. Entonces fíjense que hay varias técnicas. Está la técnica química, están los métodos químicos. Ahora otra cosa, eso también van a ver. En muchas bibliografías se maneja como proceso y en otra, que es en mayor cantidad, se maneja como técnicas o métodos de recuperación. Pero en realidad son procesos, ¿ya? Son procesos químicos, son procesos de inyección miscible, ¿no? Son proyectos de punta, proyectos térmicos, proyectos de inyección de microorganismos y procesos de desplazamiento de CO2 inmiscible, ¿no? Ahora, fíjense, desplazamiento de CO2 inmiscible. Acá lo manejaban como recuperación secundaria. Entonces, por las características de algunos de usos, todavía hay disyuntiva, digamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en proyectos químicos va a ser prácticamente la inyección de prímeros, inyección de surfactantes, inyección de alcalinos o alcalis, ¿ya? Después, en la inyección de fluidos o inyección de miscibles, solventes miscibles, propano o gas licuado del petróleo, ¿no? Gas enriquecido, gas alta presión, invasión de CO2,
inyección de gases, los gases despojados que se tienen, ya, gases inertes, nitrógeno. En técnicas avanzadas o de punta, inyección de agua de baja salinidad, inyección de sistemas de polímeros dispersos, sistema de inyección de geles coloidales, inyección de partículas, de geles de partículas que se llaman estas diseñadas o que tienen diferente rendimiento, etcétera, ¿no? El tema en los procesos térmicos, vamos a ver la inyección de vapor, ¿no? Steam injection, la combustión in situ o la inyección de aire caliente, también vamos a ver la inyección de vapor cíclica, y aunque también está el método de inyección de agua caliente, solamente lo vamos a mencionar porque es uno de los métodos que no tiene mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque, a ver, por lógica, ustedes que son ya colegas prácticamente, ¿qué pasa si se inyecta agua caliente en superficie y tiene que ir por una tubería hasta 2.000 metros o 1.000 metros en el subsuelo? ¿Qué creen que pase en todo el trayecto de la tubería que atraviesa el agua caliente? Más allá que esté aislado para tratar de que exista menor pérdida de calor. ¿Qué creen que va a pasar? Ya les he dado prácticamente la respuesta. Va a llegar con una temperatura menor, ingeniero. Exacto, va a llegar con una temperatura mucho menor. Entonces, la eficiencia de ese fluido que se inyecta al reservorio va a ser la misma que se tenía proyectado. No, ¿verdad? Entonces, no es tan efectivo. Eso también tendría que ver mucho con la profundidad, ¿no, ingeniero? Tomando en cuenta muchas veces podemos hacer un análisis de una inyección también a vapor de agua, ¿no? Exacto. Mucho tiene que ver la profundidad y los equipos, el sistema, cómo se aísla. ¿No? Porque no se pone la misma tubería de inyección que para un pozo inyector de agua para recuperación secundaria, ¿no? Por eso también es que la tecnología es un poco más cara, digamos, ¿no? Más costosa. ¿Está bien? Entonces, obviamente, la profundidad es una variable que incide en todos los proyectos en la industria petrolera, ¿ya? Para recuperación secundaria, para la perforación de un pozo en etapa de surgencia natural, para recuperación mejorada, para proyectos no convencionales, para lutitas, por ejemplo, para las famosas shale gas o tight gas, ¿no? Para las lutitas como Vaca Muerta, por ejemplo. Entonces sí se puede técnicamente perforar un pozo a 5.500, 6.000 metros de profundidad y agarrar los monos, por ejemplo, donde hay lecturas importantísimas de gas. Pero se podrá hacer fracturamiento hidráulico y producir ese gas después de haber puesto los apuntalantes, etcétera, todo el proceso como tal, a costos que sean aceptables, que sean competitivos. No creo, ingeniero, ya que el rendimiento de Vaca Muerta se debe a que la formación de los monos Vaca Muerta en Argentina está con una profundidad de 1.000 metros más o menos y perforan y hacen una perforación horizontal, ¿no? Para hacer el fracking y prácticamente llegan a una profundidad más o menos de 3.000 metros o algo así, pero sin en cambio acá en Bolivia los monos estarían entre una profundidad de 2.500 hasta 4.500 en algunos lugares, entonces ya no estaríamos hablando de algo rentable, yo creo, ¿no? Exacto, está muy bien. Las profundidades varían un poco, ¿no? No están generalmente en ese rango. Y yo tampoco las tengo bien en la cabeza. Sé, por ejemplo, los monos se pueden encontrar en rangos de 4.500 a 6.000 metros, perdón, 3.500 a 5.500 metros, porque se repiten los monos, ¿no? Ahora bien, obviamente hay lugares que creo que un poco más somero inclusive se han encontrado los monos, como tú decías, tal vez a 2.000, 2.000 y pico, depende en qué zona se vaya a perforar, pero la zona también incide en el tema de la riqueza, porque los reservorios, lo vamos a ver en el último capítulo cuando ustedes se pongan, para el tema de reservorios no convencionales, shale, gas específicamente, o las que son reservorios y rocas madres, o sea, sí, rocas madres y rocas reservorios, ¿no? Sistemas autónomos. Hay dos indicadores que son muy importantes, dos propiedades, se llama reflectancia de la vitrinita y el COT, ¿no? El carbón organic total carbónico orgánico. Son porcentajes que determinan la riqueza de una roca madre, ¿no? Y mientras más rica es una roca madre, obviamente mayor cantidad de fluido puede tener. Obviamente que hay que analizar, ¿no? Entonces, más allá de que tenga muy buena cantidad o perspectivas de obtener cantidades importantes, si está muy profundo, va a incidir en el costo de la perforación del pozo. Y no se olviden que no se puede producir a través del mismo pozo, ¿no? Porque se perfora un pozo horizontal, ¿sí? Y por otro se tiene que inyectar, ¿no? Hay varias técnicas. Entonces, fíjense, es contra complicado, ¿no? Entonces, mientras más profundo esté, menos rentable puede hacerse un proyecto. Lo mismo en el tema de recuperación mejorada. Mientras más profundo está, el costo se hace mayor. ¿Por qué? Porque necesito otros equipos para inyectar esos fluidos, otra potencia en la bomba para inyectar esos fluidos, ¿no? Etcétera. Otros elementos para aislar mejor, para que no exista pérdida de calor, ¿no? Entonces, hay muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta y las vamos a ver más adelante, ¿ya? Dentro de lo que es la industria se manejan dos conceptos. Y hemos hablado de uno, hace tiempo, pero he visto que no les quedó muy claro en algunos casos. Y también por eso en el paper se hace mención, ¿no? Se hace mención a la diferencia. Dos conceptos muy importantes, ¿no?
EOR y IOR. Enhance Oil Recovery, Improve Oil Recovery. En este caso estamos viendo Improve Oil Recovery, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la recuperación avanzada de petróleo o de gas natural? Petróleo crudo o gas natural. ¿En qué consiste? ¿Sí? Fíjense, es cualquier mejora de la producción, como que optimización mediante sistemas de levantamiento artificial, incrementos de la producción mediante estimulación de pozos. En realidad es estimulación del reservorio, ¿no? Mediante acidificación matricial, mediante fracturamiento hidráulico o fracturamiento ácido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque removemos el skin acá. Podemos inclusive rebalear el reservorio, aumentar la densidad de baleos, mejorar la productividad o perforar otro intervalo con otra carga, otro tipo de pistola, etc. Habrá que ver, se hace un análisis interesante. Fíjense, reactivación de pozos cerrados, cambio en las estrategias de completación. Fíjense acá, debottlenecking facilities. ¿Qué significa debottlenecking facilities? Significa eliminación de cuellos de botella de las facilidades o instalaciones en superficie. Si una unidad de deshidratación y otra de endulzamiento tenía una capacidad nominal X, porque había unos cuellos de botella, o porque tiene ciertos cuellos de botella, y yo eliminando esos cuellos de botella puedo hacer de que la capacidad nominal sea de X más 2, eso me va a permitir incrementar la producción. ¿Por qué? Porque ya no va a haber restricciones en las facilidades de procesamiento, ¿no? Esto es lo que se ha hecho en el campo Incahuasi. En la planta de gas de Incahuasi se realizó un debottlenecking, y la planta de procesar 8.5 millones de metros cúbicos pasó a procesar 11 millones de metros cúbicos. O sea, de tener una capacidad de procesamiento de 8.5 millones de metros cúbicos por día, pasó a tener una capacidad de procesamiento de 11 millones de metros cúbicos por día, ¿no? Eso se denomina debottlenecking o eliminación de cuellos de botella, ¿no? Y upgrading facilities, la mejora de las facilidades, puede ser, bueno, dependiendo qué es lo que quieras hacer en las facilidades, ¿no? Cambio en las estrategias de completación, lo que les hablo, rebaleos, etc. Por ahí tengo un interés a mayor profundidad que está baleado pero que está en reserva. Entonces, ¿qué hago? Hago otro arreglo de terminación para producir de manera selectiva los dos intervalos, ¿no? O con un arreglo de terminación simple, pongo por tubing el intervalo más bajo, y por o la camisa deslizable pongo el intervalo somero, ¿no? Esa es una opción. Eso es, creo, lo que se estaba haciendo con el pozo Margarita X3, que lamentablemente tenía un problema. Infill Step Out Drilling, pozos de relleno o pozos, se me ha ido la traducción de Step Out. A ver, los perforadores, ayúdenme con el término. Pero bueno, mientras me ayudan, fíjense, perforación de pozos de relleno o de, se me ha ido. Pero tiene que ver con la reterminación, con el workover, con la perforación de pozos de relleno, ¿no? Y con la profundización, deepening, la profundización, que también se puede llamar como reentry. En la industria ya se maneja como reentry. Entonces, estos son métodos que están más relacionados a lo que es lo que nosotros conocemos como IOR o Improve Oil Recovery. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Los perforadores, nadie con Step Out Drilling. Si mi memoria no me falla, es como un sinónimo de appraisal wells o pozos de avanzada, pero tenía sus consideraciones. A ver, voy a repasar este step out. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Perdón. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Bueno, por favor, les pido que revisen, yo igual lo voy a hacer, el tema de Step Out Drilling. Según mi memoria, esto sería como un appraisal well, pero no estoy seguro. Ya sé que lo voy a revisar, les pido disculpas, pero no recuerdo. Según yo es lo mismo, solamente que hay que ver los objetivos. ¿Ya? Y fíjense, la recuperación avanzada también considera la recuperación mejorada y la recuperación secundaria y la recuperación mejorada de petróleo. Entonces, con esta parte, hasta ahora lo único que hemos hecho es recordar lo que ya habíamos hablado anteriormente de manera general. ¿Está bien? ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es el objeto de los métodos de recuperación mejorada? Fíjense de nuevo, acá está como métodos, y yo también digo, de los procesos de recuperación mejorada.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Recuperar más petróleo, Inge. Excelente. ¿Cuál es el nombre? No, se me ha ido la, Miguel Ángel, Mamani Baza Miguel Ángel. estimado Miguel Ángel Mamani. Excelente. El objetivo de los métodos de recuperación, el objetivo de los procesos de recuperación mejorada es, como lo ha dicho estimado Miguel, recuperar, es Oil Recovery Factor, ¿no? Additional Oil Recovery Factor. Entonces, ¿qué significa? Esto es sinónimo de incrementar el factor de recuperación de petróleo crudo o de gas natural, ¿no? En otras palabras, como decía estimado Miguel, es recuperar más petróleo crudo o más gas natural, independientemente de lo que se haya recuperado antes, ¿no? O sea, recuperar más petróleo crudo o gas natural de lo que se recuperó en la etapa de recuperación secundaria y en la etapa de recuperación primaria, ¿no? Ingeniero, ahí también argumentando algo, algo que hablaba el paper, era algo muy interesante, tenía un concepto muy puntual, por así decirlo. Cuando se refería al IOR, prácticamente hablaba de la recuperación del petróleo móvil. Y Sí. Cuando hablábamos del IOR era para la recuperación del petróleo inmóvil. Cuando hablamos de recuperación mejorada de petróleo, excelente, estimado Kevin. ¿Qué pasa cuando nosotros inyectamos agua o gas inmiscible, que no se junta y que ejerce un efecto de pistón o de frente de empuje o barrido? ¿Qué hace? El fluido desplazante, ¿qué es lo que hacía? Desplazaba, ¿verdad? Empujaba, barría, ¿sí? El petróleo crudo móvil. ¿Recuerdan? Lo que hace la recuperación mejorada es tratar de mover el petróleo crudo ya inmóvil. Ese es el petróleo crudo que se tiene en el reservorio que no se ha podido mover con las etapas de recuperación anteriores o durante las etapas de recuperación anteriores. ¿Está bien? Eso es muy importante y te agradezco, estimado Kevin, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias, eso es importante. Ahora, eso tenía que estar en su reporte, porque son highlights y son cositas muy importantes que tienen que quedarles a ustedes en su cabeza. ¿Por qué no recuperación secundaria? ¿O hasta dónde recuperación secundaria? Hasta que ya no se puede recuperar más petróleo móvil. Listo. Todo lo demás es inmóvil. Entonces pasemos a la etapa de recuperación mejorada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me resulta económicamente rentable este proceso. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Gracias. Les he dicho que traten de hablar la mayoría de los estudiantes. Miren, ya estoy haciendo las gestiones. La segunda evaluación la teníamos que dar de manera presencial. Ya, porque no quería que se expongan y no era correcto exponerlos para que vayan hasta cota. Es que se pospuso y se dio de esa forma. Bueno, después prendieron velitas y no se pudo dar en los días siguientes, elecciones y no sé qué más. Y ahí terminaron dando recién nomás. Para el tercer parcial tenían que ser exposiciones, pero la técnica que voy a aplicar es de reportes de lectura y controles de avance. ¿Ya? Entonces ya tuvimos un reporte de lectura de 15 puntos. ¿No? Entonces vamos a hacer un control de avance que también va a valer 15 puntos. Para la siguiente clase tendrán otra cosa. Entonces tomen en cuenta para este parcial lo que viene. ¿Ya? Y en el examen y la evaluación final va a ser ese trabajo de investigación o ese artículo de revisión ya sobre reservorios no convencionales. Y ya les voy a pasar el contenido. ¿Sí? Y la otra parte, el otro porcentaje de la nota, que va a ser 50%, va a ser un examen verbal. ¿Está bien? Entonces vayan tomando sus recaudos. Para el examen verbal, como lo hacía en su momento el ingeniero Raúl Maldonado, que en paz descanse, vamos a tomar todos los recaudos, ¿ya? No va a haber grupo de gente, ¿no? Ya estoy gestionando el aula en la Facultad de Ingeniería, va a ser un aula bastante ventilada, entonces no van a tener mayor problema. Entonces les estoy diciendo que tomen sus recaudos, por favor, para lo que viene, ¿ya? Entonces, como no están participando mucho, asumo que están guardando toda su energía para ese examen en el que van a hablar bastante. ¿Está bien? Ya. Ahora, entonces fíjense, acá lo que nos menciona, lo que nos muestra esta lámina, está relacionada a la eficiencia de los procesos de recuperación mejorada, ¿no? Entonces, fíjense, considerando que en las etapas previas, tanto de recuperación primaria como secundaria, en algunos casos se habla de que se recupera hasta el 20%, ¿no? En algunos campos en otros países del mundo se han visto hasta 30% de recuperación primaria, 30% de recuperación durante la etapa de recuperación primaria. Entonces, la recuperación adicional, como dice acá, ¿no? Ese petróleo crudo adicional al recuperado en las etapas de recuperación primaria y secundaria, alcanza valores interesantes, fíjense, ¿no? Para la inyección de químicos, por ejemplo. ¿Cuáles son los químicos? Si nosotros inyectamos surfactantes,
podremos alcanzar hasta un 65% de petróleo crudo recuperado, ¿no? ¿Por qué? Porque la eficiencia de los surfactantes puede encontrarse, o se encuentra entre el 10 y el 30%, ¿no? Para la inyección de alcalis o solventes, entre el 8 y 25, ¿no? Para la inyección de polímeros, fíjense, entre 15 y 25, ¿no? Para la inyección de vapor, solo entre 10 y 25. Pero hay un tema, y eso también lo han leído en el paper, ¿no? Pese a que no es muy buena la eficiencia no es tan alta la eficiencia de la inyección de vapor en relación a los polímeros o surfactantes, ¿sí? ¿Por qué se realiza en algunos reservorios? Porque necesitan de ese calor. ¿Para qué? Para disminuir la viscosidad del petróleo crudo. En otras palabras, estos métodos térmicos de inyección de vapor, inyección de aire o combustión in situ son necesarios en reservorios de petróleo pesado y extra pesado, ¿no? Solo así solo en ese tipo de reservorios se alcanza este tipo de recuperaciones, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en combustión in situ se quema un poco del petróleo que se tiene en el reservorio. Pues vamos a ver cómo hay ahí, frente de combustión, etcétera. Vamos a ver, ¿no? Y, por ejemplo, en la inyección de emisibles, como el CO2, 10 y 20%, ¿no? Entonces, las eficiencias son diferentes, son variables, ¿no? Y obviamente, esto no implica que se tenga el mismo porcentaje de recuperación en todos los reservorios en los que se implementa. Depende de las características de cada reservorio, ¿no? Pero generalmente, cualquiera de estos procesos de recuperación mejorada que se vaya a implementar busca, obviamente, recuperar petróleo crudo adicional al que se recuperó durante las etapas previas, ¿no? Entonces, estos métodos, como dice aquí, PUR Methods Efficiency, se agrupan de acuerdo al principio de cada proceso, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos surfactante, alcali y polímero. Son métodos que se aplican como proceso dentro de un proceso químico de inyección de estos fluidos. ¿Con qué fin? Con el fin de alterar las fuerzas capilares y la viscosidad del petróleo crudo, ¿no? Y obviamente también interactúan con la roca reservorio, ¿no? Entonces, acá tenemos a los térmicos, ¿no? Que antes estaban acá agrupados, fíjense. Métodos térmicos. Como les dije, método de recuperación térmico agrupado en un proceso de recuperación mejorada térmico. ¿Cuáles? Inyección de vapor o steam flooding, cyclic steam stimulation, que también se conoce como cyclic steam flooding, o invasión cíclica de vapor, ¿no? Pero que ustedes también ahora la conocen como estimulación cíclica de vapor. Tenemos la combustión in situ, hot water flooding, ¿no? Invasión de agua caliente. Fíjense este otro, Steam Assist Gravity, que es drenaje gravitacional asistido por vapor, que generalmente es para extra pesados, ¿no? Entonces, fíjense, todos están agrupados, ¿no? Los térmicos habíamos visto anteriormente, acá solo dos, acá están todos. Procesos miscibles, procesos de recuperación mejorada de gas miscible, ¿no? Hidrocarburo miscible, inmiscible. Acá mantiene el tema inmiscible, pero inmiscible, ustedes saben que es como, bueno, es hidrocarburo, sí, está bien, porque es un fluido que se inyecta y va a modificar la composición del fluido en el reservorio. Tenemos dióxido de carbono miscible, dióxido de carbono inmiscible, nitrógeno, flue gas o el gas despojado, miscible e inmiscible, ¿no? como métodos que están agrupados dentro del proceso de recuperación miscible, ¿no? Lo que hemos visto ahora. Sí, perdón. Sí, estimado. ¿Por qué es más popular el miscible CO2? ¿Por qué es más popular el miscible CO2? Sí. Porque en el texto que nos dio ayer decía eso, digamos que era el más popular en esa parte en la que la parte de areniscas y carbonatos. Ya, a ver, para mí, creo que es por dos puntos de vista. El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Con el metano. Entonces, ha comenzado a tener su auge hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque justamente, además que obviamente altera la composición del petróleo crudo en el reservorio y permite el incremento de la recuperación, ¿sí? Entonces, uno está disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Por eso está el tema ahora en boga del carbon capture o captura de carbono, ¿sí? Y su uso en la generación o en la elaboración de otros productos, ¿no? Pero principalmente yo creo que es por el tema de la disponibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Bolivia tenemos campos que producen de reservorios que tienen alto contenido de CO2. Está en Campo Tacobo, está en Yapacaní, está Carrasco, que producen alto contenido de CO2. Y no se olviden que nosotros tenemos
que cumplir con ciertos requerimientos o condiciones de entrega del gas natural y del petróleo crudo igual para transferencia a custodia. Y por eso necesitamos despojar el CO2 de la corriente que se va a vender, ¿verdad? Hay un mínimo. Por ejemplo, creo que para los contratos de Brasil y Argentina, la cantidad, el porcentaje de CO2 no tiene que sobrepasar el 2%. Ya. Entonces, se debe despojar. Ese CO2 en Bolivia podría inyectarse en el reservorio. Sí, podría inyectarse. Entonces, estaríamos haciendo lo mismo que en otros países, que agarran el CO2 del fluido que producen, ¿no? Porque lo eliminan en plantas de gas, ¿sí? Eliminan de la corriente que van a comercializar y lo inyectan en los reservorios. En otros campos inyectaban el CO2 para almacenarlo, netamente a contribuir a la disminución del calentamiento global o de los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero eso ha sido como algo colateral, porque desde el punto de vista cualquier método es aplicable y más rentable cuando se tiene la materia prima o el fluido a inyectar en grandes proporciones o cantidades, es decir, que está disponible, ¿no? No es lo mismo comprar un fluido para inyectarlo que tenerlo disponible después de haberlo tratado simplemente. ¿Está bien? Creo que es desde mi perspectiva, ¿no? Está bien. ¿Sí? Inge, una pregunta. Sí, claro que sí. Muriel, ¿no? Sí, Inge, una pregunta. Mediante la profundidad que está el pozo, ¿cuál es más efectivo, el térmico o el químico? Por ejemplo, para mí es el químico porque a mayor profundidad. Claro, hay que analizar porque otro elemento, además de la profundidad, que generalmente es una variable a considerar, pero desde el punto de vista técnico no es una limitante, en el caso de la recuperación mejorada, ¿ya? Está también el tema del espesor, ¿ya? Puede estar somero el reservorio, pero que sea de un espesor de 5 metros, por ejemplo. Entonces, si es de 5 metros y uno inyecta algún fluido caliente, como vapor de agua, el calor se va a dispersar, se va a perder, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente la eficiencia de un proceso térmico no va a ser la adecuada, ¿no? En el caso de un proceso químico, como dependiendo cuál, no sé si es polímero o surfactante, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el resultado que se va a tener cuando se inyecte este fluido. ¿Cuánto va a reducir la tensión interfacial? ¿Sí? ¿Cuánto va a incrementar la movilidad de mi petróleo inmóvil? ¿No? Porque nosotros vamos a inyectar un fluido, en este caso un químico, ¿para qué? Para incrementar la viscosidad del agua que inyectamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aumentamos la viscosidad de un fluido desplazante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar la relación de movilidad, vamos a bajarla. Entonces, obviamente, eso va a favorecer el flujo fraccional del petróleo crudo en el reservorio. Pero no nos olvidemos que, obviamente, puede tener diferentes resultados, ¿no? Entonces, Sí, va a ser más fácil. va a ser, pero no te olvides que si está más profundo, igual cuando tú inyectes el agua con un químico, igual vas a necesitar una presión de bombeo mayor, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia? No tienes que mantener el calor, no tienes que cuidar la transferencia de calor que exista entre el fluido que inyectas y el fluido que está en el reservorio, ¿verdad? Pero hay un tema. Tienes otro factor que considerar y es el costo de esos productos químicos. El polímero, entonces puede que técnicamente sea más factible, ¿ya? Pero viable económicamente tal vez no, ¿ya? Y hay otra cosa, en reservorios de petróleo crudo, de petróleo pesado, perdón, no puedes inyectar químicos. ¿Por qué? Porque no necesitas de manera, primordial, modificar la tensión interfacial o mejorar la movilidad. ¿Por qué? Porque el petróleo que tienes en el reservorio no se mueve y no se va a mover así tú metas agua con químicos. Lo que necesitas hacer es reducir la viscosidad de ese petróleo crudo. Entonces, para eso, sí o sí tienes que implementar los procesos térmicos, ¿no? Ahora, quizás después del efecto que cause, ¿no? Se podría hacer un análisis. Mira, nunca he visto, hay métodos químicos combinados, hay procesos combinados, es decir, que se tiene, por ejemplo, inyección de polímero alcali surfactante, lo que se llama, ve aquí está, ASP, alcali surfactante polímero. Es un método combinado, pero pero también creo que hay combinaciones de algunos métodos, ¿sí? Por ejemplo, después de que se inyecta, ¿dónde está? Agua o vapor de agua caliente, en algunos se puede meter microbios. Igual, cuando se inyecta, ¿qué se llama esto? Agua de baja salinidad, ¿ya? Después de que se inyecte agua de baja salinidad, en algunos he visto que se inyecta también microorganismos, ¿no? Pero depende aparte de la profundidad, del espesor del reservorio y de otros parámetros que les voy a mostrar de una vez aquí. Ajá, ¿dónde está? Fíjense, para cada uno les voy a mostrar. Es que es para cada uno. Aquí está. Estos son los criterios
de visualización de cada uno de los métodos. Por ejemplo, los métodos químicos. Fíjense, por favor, para todos los que han preguntado. Espesor neto, fíjense, no considera, por ejemplo, en el método de los polímeros. Pero para los métodos térmicos, fíjense lo que les decía, sí, tiene que ser, para la inyección de vapor o steam flooding, tiene que ser mayor a 20 pies. Si es menor a 20 pies, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que les he comentado, el calor se dispersa, se pierde, ¿no? Fíjense, en este caso, para los métodos térmicos tenemos esos valores. Fíjense la profundidad. Los métodos térmicos pueden ser aplicados desde 200 hasta 9000, en este caso de steam flooding. Y fíjense que tenemos hasta 11300, por ejemplo, en in-situ combustion o combustión in situ, 11300 pies. Pero fíjense, para los miscibles, tenemos hasta 18500 en el caso de nitrógeno, 15900 para la inyección de hidrocarburos, para CO2 13365, ¿no? Esto para areniscas, para carbonatos es diferente, es menor por las características. Para los métodos químicos, fíjense que la profundidad es una limitante. Mucho más someros, por ejemplo, en el caso del combinado ASP, 3900, estamos hablando prácticamente de 1100 metros, ¿verdad? 1200 metros. Más de 1200 metros no sería factible técnicamente hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas, estimado Miguel, de que es más factible, depende, ¿no? Si un reservorio se encuentra a 1000 metros, con seguridad que el ASP podría ser el método a aplicar, siempre y cuando ya la viscosidad del petróleo crudo esté entre 11 y 6500 centipoises, su gravedad entre 23 y 34 grados API, ¿sí? La temperatura del reservorio entre 118 y 158 grados Fahrenheit, la porosidad entre 26 y 32. Si la porosidad es menor a 26, por decirte es 15%, no vas a poder implementar ASP. Sí podrás hacer una inyección de vapor, fíjate, ¿verdad? Entonces, se debe analizar. Y me alegra que hayan comenzado a preguntar más y que hayan comenzado a acelerarme, porque está bien, todo esto tenemos que verlo más adelante. Y vamos a ver, son criterios de previsualización o de screening, ¿ya? Pero son criterios. Entonces, fíjense, acá vamos a tener otra tabla, igual, con criterios, con más criterios para cada uno. Y una vez que tenemos el criterio, se hace la previsualización para cada método, a través del método de Tavern-Serit, ¿no? Esto les voy a enseñar más adelante, igual. ¿Está bien? Vamos a ver para cada uno. Y después de todo esto, vamos a entrar método por método. Fíjense, para los procesos térmicos hay criterios que se deben cumplir, ¿no? Vamos a entrar para cada uno. Estos procesos miscibles, la presión mínima de miscibilidad, lo vamos a ver. Y fíjense, screening parameters para dióxido de carbono, predicción de dióxido de carbono. Vamos a ver cada uno de los métodos, ¿ya? No se preocupen. Entonces, no, si no hay más preguntas, que me ha gustado, sinceramente, recibir más preguntas. Había una por ahí, no sé quién estaba por preguntar, estimado Jorge, estimado Miguel, estimado William, Gracias, estimado sí, Kevin, Miguel. estimado Miguel, con gusto. Primero Miguel, creo que era, ¿no? O estimado Jorge. Sí, Sí, pregunta nomás, estimado Miguel, y luego estimado Jorge. no, Jorge, ¿en qué? Ya, dale, estimado Jorge, pregunta, por favor. Inge, no estoy seguro, pero añadiendo a lo que dijo mi compañero, tal vez el criterio, ¿no? Como estamos a mayor profundidad, sabemos que a mayor profundidad por el gradiente de temperatura, tenemos más temperatura, ¿no? Entonces, tal vez no sería esa técnica, la térmica, la más eficiente para más profundidad, ¿no? No estoy seguro, pero más o menos ese criterio estoy pensando yo. Está muy bien, fíjate, por eso te digo, pero es que depende, es relativo, y está bien lo que dicen. Por eso lo que yo les dije es que para un somero de 1000 metros, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, efectivamente puedes aplicar un método químico, ¿no? 118, 158. Y tienes toda la razón por el tema del gradiente térmico, ¿no ve? También está el tema del gradiente composicional. A mayor profundidad, ¿qué se tiene? Generalmente el fluido tendría que ser a más. A mayor profundidad, más temperatura, ¿a eso se refiere, Inge? No, eso es, claro, o sea, ese es gradiente térmico, pero hay un gradiente composicional. No sé si lo han visto, es en nuestra termodinámica. En el reservorio, ¿dónde han visto análisis PVT? ¿En qué materia? Reservorios 3. Ya, en reservorios 3 deberían haber visto qué es el gradiente composicional. Es muy importante para el tema de reservorios gasíferos y petrolíferos. ¿Qué se entiende por gradiente composicional? El gradiente composicional, así como el gradiente de temperatura, ¿qué es lo que implica? Que hay una variación de la composición del fluido del reservorio mientras se incrementa la profundidad. Eso se denomina como gradiente composicional. Ya, tanto en reservorios petrolíferos como reservorios gasíferos, es decir, reservorios de petróleo crudo, sean subsaturados, saturados, o gasíferos, gas condensado, gas húmedo especialmente, el gradiente composicional difiere, ¿no? A mayor profundidad, obviamente, varía la composición del fluido. ¿Ya? Tal vez eso se refiere a que a mayor profundidad generalmente ya no va a haber petróleo, digamos, solamente gas, justamente por el gradiente geotérmico. En donde Estimado, ¿quién eres? Perdón. Alvin Choc. Estimado Alvin. Dale, seguí, por favor. Está muy bien. Sigue. No, solamente quería complementar sobre la ventana del petróleo. creo que es, sí. Exacto.
Está muy bien, pero el tema de la ventana de petróleo es para el tema de la generación y el tema de... o sea, está más relacionado al tema geológico, ¿no? Está la génesis, catagénesis, y ahí tiene la ventana, mayor profundidad, supuestamente tenemos gas, ¿verdad? Pero el tema de gradiente composicional, perdón, vamos a continuar con lo que decía de la ventana de petróleo. Ese tema de la ventana de petróleo y que por debajo de cierta profundidad no existe gas rico, por ejemplo, y solo gas seco, ¿no ve? Que eso dice la teoría, ¿recuerdan? Por ejemplo, no se ha cumplido acá en Bolivia, porque te dice que por debajo de 6.000 y pico metros solo vas a encontrar gas seco, si es que se encuentra, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con Boyuy? En el pozo Boyuy X2 se ha descubierto una acumulación de gas rico, con 5 componentes. Y el pozo y la acumulación se la encontró a 7.643 metros. Les estoy hablando solamente desde el punto de vista técnico. Que la acumulación no ha sido declarada comercial porque no pudo fluir adecuadamente, porque después de cierto tiempo se cayó la producción, porque es un tight, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, justamente hubo una defensa de tesis de maestría del ingeniero de Javier Gámez, un gran amigo que ha estado prácticamente muy metido en ese tema, y él hacía una caracterización y mostraba que es un reservorio de tight gas, efectivamente, y que obviamente se tienen que hacer mayores estudios para ver si puede ser caracterizado como naturalmente fracturado. ¿Por qué? Porque la densidad de las fracturas está muy dispersa, ¿no? No es suficiente. Pero, obviamente, fíjense que algo que estaba en los libros y que tiene usted razón, nos enseñaron en la universidad, no se ha cumplido a cabalidad. Por lo menos acá tenemos un caso claro, ¿no? Si ustedes buscan en el internet, en la web, ese pozo ha sido sujeto de mucho análisis y hasta la fecha por geólogos, sin ver temas políticos, porque si ustedes ponen Boyuy X2 les va a salir de todo, ¿no? Desde comentarios políticos y todo, pero váyanse a buscar del AAPG, de la AAPG, de los geólogos. Van a ver que hay un par de papers sobre Boyuy X2. Y van a dar cuenta que ahí se ha descubierto una acumulación de gas rico, ¿no? Que tenía componentes licuables, no era gas seco. Entonces, yo lo que les hablaba era más que de la ventana de petróleo, del gradiente composicional, ¿no? Eso les estaba comentando, les estaba consultando, ¿no? Porque tiene razón, estimado Jorge, decía, a mayor temperatura, por el gradiente de temperatura, la recuperación de químicos se hace mucho más factible, dijo, ¿no? Pero obviamente tiene que cumplirse ciertas condiciones, ¿no? Acá está, por ejemplo. Ya les he dicho, para polímeros, y lo vamos a ver en detalle, de 700 a 9.460, ¿no? Acá está de surfactante polímero alcalino, el SPA, hasta 5.300 pies, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenían que hacer a 2.000 metros, o su reservorio está a 2.000 metros? Ya no aplica este método químico, ya no aplica como tal, solo podría ser polímeros. Polímeros es caro. Entonces, una cosa es la factibilidad técnica, que está dada por estos criterios de previsualización, ¿no? Gravedad, viscosidad, composición, que son las propiedades del petróleo crudo, ¿sí? Y otra las propiedades del reservorio, ¿no? Entonces, fíjense, características del petróleo, características del reservorio. Igual, propiedades del petróleo crudo, propiedades o características del reservorio, ¿no? Entonces, esto vamos a ir viendo poco a poco. ¿Está bien? Entonces, como les decía, aquí está, y esto vamos a ver, fíjense. Y esto lo vamos a ver la siguiente con más calma, ¿no? Porque aquí está lo que ustedes decían. Cuando un petróleo es viscoso, ¿no? Fíjense, de acuerdo a la viscosidad. 10.000 para petróleo pesado. ¿Cuáles son los únicos métodos que podrían ejecutarse? Acá tenemos steam drive, ¿no? O inundación de vapor, ¿sí? Acá no está, por ejemplo, el SACT, ¿no? La inyección de... ¿Cómo es? Se me ha ido, ¿no? Pero es asistida con vapor. Fíjense que es dificultosa para 10.000 centipoises porque su efecto no va a ser el más adecuado. ¿Sí? Pero ningún otro método se puede aplicar para este tipo de petróleo. Si el petróleo tuviese 100 centipoises de viscosidad a condiciones de reservorio, ¿cuáles son los únicos métodos que podrían aplicarse? Inyección de vapor y combustión in situ. Porque van a tener rendimientos, eficiencias buenas. Fíjense, químico, polímero y alcalino, no va a tener una buena eficiencia, ¿no? Y surfactante polímero va a ser dificultoso inyectar, al igual que estos otros métodos. Ahora, si hablamos de un petróleo crudo de viscosidad entre
hasta prácticamente 10 centipoises, fíjense que son buenos casi todos los métodos, menos los de vapor, que no tienen la misma eficiencia, ¿no? Entonces, ese análisis vamos a hacer. Ahora, fíjense, también hay para la profundidad. Tengo por ahí para la profundidad. Aquí está para la profundidad. Y es lo que les estaba hablando, ¿no? Vapor de invasión de vapor. Crudos, el rango normal para petróleo crudo, para petróleos con una gravedad API mayor a 20. Para crudos ligeros hasta 30 PI es posible, ¿no? Pero eso en un rango hasta 4.500, aproximadamente 4.500 pies, ¿sí? Y fíjense qué dice. Está hablando de la presión, y es lo que hablábamos, ¿no? Los misiles, la limitante, la presión de inyección. Químicos, surfactante polímero, limitado por la temperatura, ¿no? A mayor profundidad, ¿qué pasa? Así como también incrementa el gradiente térmico, ¿qué pasa cuando se tiene mayor temperatura? ¿Qué pasa con los productos que no pueden soportar temperaturas altas? Comienzan a descomponerse, ¿verdad? Comienzan a degradarse. Entonces la eficiencia no es la misma, ¿sí? En ese caso, el único que podría hasta 8.000 pies aproximadamente, 8.400, 8.500, 8.600, perdón, sería los alcáliz, ¿no? Fíjense, combustión in situ no se puede. ¿Por qué? Porque se necesitaría de mucha presión para inyectar el aire, ¿no? Igual para inyectar el vapor. Entonces, esta es una forma de expresar de manera gráfica todo lo que veíamos acá. De estas tablas de criterios de visualización salen estas grafiquitas. Estas grafiquitas son antiguas. Estas tablas, especialmente la primera y la tercera, no son tan antiguitas. Deben ser de hace unos 2 años, actualizadas hace un año. Este es hace un año y este es hace 2017, creo, y este es más antiguito. Pero estas son mucho más antiguas, ¿no? Entonces sería interesante que ustedes, a partir de estas gráficas, de estas tablas, puedan elaborar estos criterios de visualización. En este momento yo voy a cargar el contenido y lo voy a cargar lo voy a poner en PDF y lo voy a cargar a la clase. Son 106 láminas que vamos a avanzar para el tercer parcial, ¿está bien? Si alguien tiene una pregunta. Alguien al principio me preguntó sobre la Cuenca Madre de Dios. Para no quitarles más su tiempo, les voy a pasar este brochure. Del 2016 aproximadamente, ya no hay estas áreas, Cobija, Manuripe, como áreas como tal, pero aquí lo que me interesa es que vean las provincias geomorfológicas, para los que quieran. Aquí está la Cuenca Madre de Dios. Estas áreas reservadas ya no existen como tal. Áreas reservadas a favor de YPFB estoy hablando, ¿no? Entonces aquí están, y lo que les decía, los pocitos. Esto es importante para que lo vean. Si tienen buenos amigos geólogos, una buena explicación de esta parte sería muy interesante. Aquí está esta parte que se refleja lo que les estaba mostrando anteriormente, ¿verdad? Acá. Cuenca Madre de Dios. Esta es la secuencia estratigráfica generalizada que se ha obtenido a partir del Pando X1 y de los otros 4 pozos. Aquí están los pozos perforados en la Cuenca Madre de Dios. Este es el pozo que ha encontrado petróleo crudo. Pero los demás pozos, lamentablemente, fueron negativos. O sea, no fueron exitosos. Si necesitan más información, me piden, no hay problema. Aquí está. ¿Dónde se ha perforado el pozo Gomero X1? Por ahí está. Y esto es lo que les hablaba, fíjense, del COT. Este es el carbón orgánico total, carbónico orgánico total, y reflectancia a la vitrinita aéreo. De acuerdo a estos dos parámetros, se puede determinar si una roca madre es rica. Pero creo que por el momento es mucha información para que les pase, ¿no? No creo que quieran, ¿no? Pásenos nomás, dije. No has dicho por favor, no les voy a pasar. Por favor. Ya está. Bueno, muchachos, 7:30. Nos vemos. Traten de bajar ¿qué es esto? El contenido del capítulo 3 para que ya puedan ir repasando y estudiar para su examen. De hecho, ya vamos a coordinar la fecha del examen, pero estamos en 17. Les doy un estimado. El 6 de diciembre, a más tardar, se toma el tercer parcial, a más tardar, porque la subsiguiente semana tendrían que ir exponiendo. La semana del 8 de diciembre hasta el 15 de diciembre se termina con las exposiciones y examen verbal, para que tengan las notas hasta el 17 de diciembre. ¿Está bien?
Entonces Está bien dicho. vayan tomando sus recaudos, por favor. Ya, porque ya me he dado cuenta que se les da plazo hasta 1 hora y lamentablemente muchos se confían o les pasa algo y no pueden y entregan después. Antes era mejor porque creo que entregaban, no se confiaban tanto. No se confíen, muchachos, por favor. ¿Ya? Entonces ya pueden ver en un momentito más el capítulo 3. Ya está cargando. Ya lo van a poder ver en archivos. Díganme por favor si ya lo ven para que puedan descargar. A mí me sale que sí. Fíjense, ya está acá. Les muestro para que después no digan que no había.